@canal Piso Bajo y... De vuelta con ustedes, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Una pregunta que quedó lamentablemente sin revisar al aire, nos las envía Ángel Cacique. Por cierto, Ángel Cacique, que nos hemos tratado de comunicar con él vía WhatsApp, si puede, si nos está escuchando, que nos envíe un mensajito por allí. Hablaba del acontecimiento más importante en los últimos días, que ha sido la reanudación de las relaciones entre Venezuela y Colombia. ¿Qué tiene que hacer el país para recuperar lo perdido? Le preguntaba a nuestro invitado anterior, lamentablemente no la pudimos revisar a tiempo. Saludos a Ángel Cacique, muchísimas gracias por su sintonía. De la política pasamos a la economía. El mundo 2022 ha mantenido su preocupación, no solamente por lo que ocurre en el este de Europa, que ha tenido un impacto importante en el alza de los precios de los alimentos, entendiendo que el este de Europa es una de las regiones más importantes desde el punto de vista productivo de insumos agrícolas y también, por supuesto, del cereal, por cierto, que tiene un impacto grande en los mercados europeos. El consumo de pan se ve afectado, por supuesto, la disponibilidad de los productos y, por supuesto, sin dejar escapar el tema energético, que es clave, lo que significa la reducción del envío de gas por parte de Rusia a este continente. Vimos un crecimiento de los precios del petróleo, un mundo que, más allá de lo que ocurre en el este de Europa, está viendo en Estados Unidos un alza en los precios, una inflación de las más altas en décadas, unas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal que no se veía también en al menos 20 años. Estamos hablando de un mundo que hoy está preocupado respecto del futuro económico y se debate entre si vamos a una recesión y no vamos a una recesión. Y por supuesto eso tiene su impacto en el mercado de inversión, en los mercados bursátiles, en el mercado de las criptomonedas, que ha sido además uno de los más golpeados este 2022. Para hablar de todos esos temas está con nosotros Ignacio Sánchez, quien le agradecemos que nos acompañe. Siempre un gusto tenerlo acá con nosotros en estudio. ¿Qué está pasando? Estamos viendo un mundo convulsionado, porque solo hablamos de Estados Unidos y de Europa, pero China está hablando también de una reducción de su proyección de crecimiento. Hay temores de que China pueda ir incluso a una burbuja inmobiliaria como la que se vio en 2008 en los Estados Unidos. Es un mundo que está, por donde se quiera ver, desde el punto de vista económico, en complejidad. Sí, Carlos, bueno, antes que nada, gracias por estar en tu prestigioso programa. Me encanta estar aquí, compartir con unos temas tan agudos y puntuales que tú tocas. Y sí, estamos viendo una economía global bastante alterada, volátil. Todo esto son los efectos de la pandemia y ahora cómo los bancos centrales estimularon las economías globales para que eso no se paralizara el aparato corporativo a nivel mundial. Bueno, hicieron un conjunto de acciones, una flexibilización cuantitativa que ahora estamos viendo las consecuencias. Incluso la última vez que estuvimos aquí en tu programa observábamos ya que esa manera agresiva de la Reserva Federal de atacar la inflación en los Estados Unidos iba a traer hacia finales de este año los efectos que está trayendo. Por ejemplo, la fórmula Fisher que se estudia en economía, ese mecanismo que ejercen los bancos centrales para controlar la inflación, básicamente lo hacen a través de la subida de tipos de interés y a través de un conjunto de mecanismos macroeconómicos para controlar la inflación. El Banco Central tiene el propósito fundamental de controlar la inflación a través de un conjunto de mecanismos, Carlos. Uno de ellos es el control, subidas o bajadas de los tipos de interés. Un poco para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. El dinero tiene un valor, pero quien determina el valor del dinero circulante es el Banco Central. Que lo emite. Que es el que lo emite. Entonces ellos tienen que controlar a través del proceso de emisión. Ese dinero que se emite debe de tener un respaldo y luego ese equilibrio de cuánto cuesta el dinero, porque eso va a ser fundamental para el crédito. La persona que tiene dinero dice, bueno, ¿qué me conviene más a mí? ¿Tener el dinero en el banco, pedir crédito o gastarlo el consumo? ¿Y qué ha pasado? Que hubo un excedente de impresión, una liquidez de dinero muy agresiva en el año 2020-2021 para que no se paralizara la economía. Ayuda un poco a las políticas fiscales que también son objetivos de los bancos centrales, pero ahora tenemos una inflación desbordada en el país más importante que mueve las economías mundiales, los mercados financieros. Que parece lejano, por cierto, pero esa es la primera economía del mundo. Todo lo que ocurre allí impacta en el resto del mundo. Correcto. Pero 2008
2008 es el mejor ejemplo de eso. Absolutamente, pero tú acabas de decir algo que es muy importante, que la segunda gran potencia económica del mundo está teniendo fuertes problemas. China ha experimentado durante todo este año una recesión económica por un problema. Fíjate, Carlos, China, el Banco Central chino fue uno de los primeros bancos centrales en comenzar a subir los tipos de interés en el año 2021 y pareciera que tenían un poquito más de responsabilidad. Recordemos que en Estados Unidos hay un tema político, demócratas, republicanos y el uso también de las finanzas públicas, por así decirlo, que ha hecho Joe Biden, y el Partido Demócrata no ha sido tan espectacular y tan prometedor como cuando él accedió a la Casa Blanca, ¿no? Hay una mezcla, Reserva Federal, Partido Demócrata, que ha llevado a los Estados Unidos al terrible escenario que están enfrentando. China tuvo una actitud un poco más responsable, comenzó a subir los tipos de interés, es decir, comenzó a decirle a la gente, el dinero vale un poquito más, ahora es negocio tenerlo en el banco y no te lo gastes, no gastarlo. Pero les reventó el grave problema de Evergrande. Evergrande es la empresa del sector real estate, bienes raíces, más grande, que tenía la mayor colocación de deuda en China, y comenzaron a recibir, una empresa que construía muchos inmuebles y que comenzó en preventa a recoger mucho dinero del público y no han podido cumplir con las construcciones de vivienda, y la gente ante estas circunstancias dejó de pagar el crédito hipotecario y ha dejado de creer un poco en el sistema, tanto así que Evergrande viene de vender activos valorados en 300 mil millones de dólares para poder salir de este grave problema que ha traído una gran recesión para China. China y Estados Unidos, la primera y la segunda potencia del mundo. Que por cierto aún no significa una burbuja inmobiliaria, porque es la preocupación, que pueda explotar puede explotar, estamos ante una burbuja, pero el Estado incluso el Estado hizo un pequeño corralito en China. China hizo un pequeño corralito, es decir, controló a los 8 principales bancos chinos, le pidió no entregar el dinero porque ante estas circunstancias de incertidumbre la gente saca el dinero, incluso puede colocarlas en inversiones extranjeras o tenerlo en efectivo, y eso puede traer un desequilibrio en la banca muy importante. Además de eso, Carlos, recordemos que India, la quinta economía del mundo que está compitiendo contra China, ha venido progresando fuertemente y le ha quitado espacio a China en todo lo que es lo que será el futuro del comercio internacional, que es aquella zona del extremo oriente en donde hay grandes países como Singapur, Vietnam, China, Taiwán, que ahora es geopolítico, y todo eso ha sido producto de esta volatilidad financiera que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y esta volatilidad, entonces, entendiendo que estos escenarios, por lo menos en el corto plazo, porque Jerome Powell en cada una de sus declaraciones, por cierto, esta semana tiene 2 declaraciones, Christine Lagarde tiene 2 declaraciones también, las declaraciones son: tendremos que hacer todo lo necesario para frenar la inflación, para contener el alza de los precios. Es decir, esto no va a finalizar. Los mercados bursátiles, los mercados de valores van a seguir sufriendo esta situación, o por el contrario estamos viendo que, porque además los últimos números hablan de una inflación que ya parece ceder un poco en el caso de los Estados Unidos, pero los discursos, las alocuciones de las autoridades siguen siendo de medidas agresivas hacia el mercado. Bueno, fíjate un poco cómo es la política mecánica que está tratando de implementar la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde a la cabeza. Si yo tengo una inflación de 8 puntos, entre 8 y 9, descontrolada, yo tengo que subir los tipos de interés, y ahora los he colocado en 3.25. ¿Qué ocurre allí? Cuando el Banco Central sube los tipos de interés y le dice a la gente, ahora el dinero vale más, eso produce un riesgo de inversión, un riesgo estructural del mercado. Toda la base estructural de los mercados, sobre todo los instrumentos de bono y de renta variable, suben, y eso trae un desequilibrio. Pero básicamente, ¿qué es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal, Carlos? Está tratando de equiparar lo más posible los tipos de interés a una inflación de 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que, mira,
todo lo que ha ocurrido en 3.25, que ha sido la subida que hemos experimentado en este año 2022, y todavía nos quedan entre 5 y 6 puntos por controlar, que es la brecha entre los tipos de interés y la inflación en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo creo que está tratando o que va a hacer la Reserva Federal? Va a subir, de hecho ya lo dijeron, vamos a llevar los tipos de interés casi entre 4 y el 6%. Es decir, números que no se han visto no se han visto historia, o sea, van a ser agresivos atacando los tipos de interés para tratar de controlar la inflación, van a subirlo al 6% y van a encerrar el margen ese de seguridad de la tasa de interés y la inflación en 2 puntos. Pero ¿eso qué va a traer? Mientras yo subo los tipos de interés, estoy prácticamente destruyendo economía y voy a llevar a la recesión porque voy a controlar el consumo. Y los países las empresas viven del consumo, el consumo trae recaudación fiscal, pero básicamente es una acción drástica, agresiva que está llevando a cabo la Reserva Federal. Lo que van a hacer es que van a subir para tratar de alcanzar, equiparar lo más que se pueda el tipo de interés con la inflación, aunque eso traiga por lo menos 2023 y 2024 recesión que se traduce en destrucción de la economía. Desempleo. El desempleo ayuda a paralizar el consumo. Ahora que tenemos un mercado norteamericano con una gran capacidad de consumo, eso trae un descontrol entre la oferta y la demanda, mucha demanda, poca oferta, la poca oferta hace que suban los precios y es un poco ese ciclo económico que nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos años en Venezuela. Lo que pasa es que cuando tú no eres efectivo como Banco Central para controlar la inflación, pasas al peor escenario que trae y que representa la gran pobreza para un pueblo, que es la hiperinflación. Cuando entramos en hiperinflación, prácticamente tienes la batalla perdida, a menos de que ocurran factores como el que hemos vivido en Venezuela, en nuestra economía, que permitió, gracias a la emisión de la banca de dólares del Banco Central a la banca pública y privada, eso permitió que el venezolano ahora acceda de manera más sencilla al dólar, no al bolívar para comprar dólar, que eso es lo que hace es que se produzca la brecha entre el dólar tal cual como lo tenemos y el bolívar, que bueno, fíjate Carlos, que ha ido aumentando de 5, ya estamos en 8.14, porque es una... Que algunos consideran es un tipo de cambio ficticio, porque precisamente es el Banco Central el que está manteniendo controlado y lo está manteniendo, fíjate algo muy importante, lo está manteniendo a base de emisión de dólares a la banca, y por otro lado vemos la cuenta del Banco Central, la cuenta de reserva, que no ha tenido grandes flujos de movimiento, por lo tanto quiere decir que PDVSA y otros ingresos del país son los que están financiando, conteniendo la inflación, claro, el mercado cambiario, que de manera colateral puede impactar en un proceso inflacionario. Por supuesto, las inversiones son para generar rendimiento, para generar margen, y todos los inversionistas, cuando ven un mercado rojo, por